días, cordial saludo para todos, y candidato a doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires. Mi trabajo de investigación se puede enmarcar dentro del subárea de Administración Pública y hoy les voy a comentar un poco de mis avances de la tesis doctoral. Le envío un especial saludo y agradecimiento a los organizadores del Centro de Estudios Organizacionales por facilitarnos estos procesos de divulgación. Y bueno, ellos me han calificado, me han clasificado en la línea análisis de sistemas sociotécnicos y psicosociales a efectos de este evento. Bueno, el título de mi trabajo es La Cuarta Revolución Industrial en las Organizaciones Públicas, un análisis de los procesos de participación desde la perspectiva post-tradicional en la administración pública. Acá pueden observar mi código IORCID para hacer seguimiento a mis otros trabajos que están muy enfocados en el tema de participación y en teorías post-tradicionales o no convencionales de esta área o campo temático. Inicialmente voy a proceder entonces con una descripción contextual de esta época que nos condiciona y condiciona la vida y el funcionamiento de las organizaciones públicas. Básicamente, mi principal referente es un referente ya clásico dentro de este campo de estudios y es Rodenhart, que es un autor que en la década de 1990, específicamente 1992, acopló un término que se llamaba la cibercracia. La cibercracia significaba, desde su perspectiva, no solamente la adopción de nuevas tecnologías, sino nuevas formas de organización y funcionamiento de las organizaciones públicas y de la relación que habían dentro de estos aparatos organizacionales e institucionales con la sociedad. Posteriormente, después de la Feria de Hannover en 2016, se acopló como tal los términos de Industria 4.0 y después la Cuarta Revolución Industrial por otros teóricos, que básicamente lo mismo, hacían referencia a procesos de virtualización, de automatización, de robotización e incorporación de inteligencia artificial en los procesos de las organizaciones. Y más, considerando que por año, según autores como algunos asesores de la CEPAL, dicen que por año más o menos se generan unos 10.000, el equivalente a 10.000 pilas de libros de contenido que se van subiendo a la red con información de todo tipo. Entonces ahí lo que son las nuevas tecnologías como el Big Data, que es los grandes manejos de datos, o las cadenas de bloques, facilitan a las organizaciones públicas el tratamiento de gran cantidad de información, y en esta época entonces lo que las organizaciones se ven enfrentadas son a desafíos vinculados con cómo organizar y canalizar toda esta información tanto hacia adentro como hacia afuera. Y este es uno de las principales novedades en este contexto. Cómo tratar y cómo hacer tratamiento de todos estos desafíos que se nos presentan. Dentro de los teóricos organizacionales y del campo de la administración pública, hay una línea que son los post-tradicionales, algunos hacen parte de los postmodernos, otros no, y desde esta perspectiva se nos plantea que toda esa cantidad de datos, aunque muchos aparezcan como aparentemente objetivos o estadísticas provenientes de la realidad, en realidad hay una producción ideográfica, como denominan ellos. ¿Qué significa esto? Que ningún dato es objetivo per se, sino que ya ha sido elaborado desde una posición y por lo tanto en este proceso de análisis de datos, en este proceso de hacer un acoplamiento estructural a la época y a las novedades tecnológicas, hay que identificar cuál es el origen, desde dónde se da esa producción ideográfica, desde dónde se producen los datos,
para poder luego procesarlos de mejor manera en la organización, sobre todo en organizaciones públicas que reciben diferentes tipos de solicitudes y que pueden venir con unas intencionalidades variadas. Bueno, entre los autores que trabajan esto, bueno, está Harmon, Farmer. Farmer trabaja mucho una línea que es una línea de trabajo de investigación que pretende un poco defender al campo de la administración pública, de las organizaciones públicas, del American Business Model, el A en inglés, él es un autor norteamericano y él dice que esa escuela particularmente, muy pro mercado, no solamente vino para flexibilizar las organizaciones públicas, sino que de alguna manera ha destruido las organizaciones y él apela a nuevos desarrollos para fortalecerlos. Y dentro de sus nuevos desarrollos, apela a concepciones participativas, integrativas del funcionamiento de las organizaciones, con un enfoque crítico y pragmático. ¿Esto qué significa? Significa retomar autores clásicos como Mary Parker Follett, otra teórica del post-tradicional de principio del siglo XX, que desde los años 1920 abogó porque las administraciones públicas tuvieran en consideración formas más horizontales de trabajo interno, pero sobre todo que fueran participativas también hacia lo externo y que asumieran un papel específico en la sociedad a la hora de ser promotores del desarrollo y no únicamente como entes rígidos que fueran objeto de control. Entonces asume que hay que tener una postura, digamos, para ella era una postura holística, donde la organización pública primero se autoorganizaba hacia adentro y luego se acoplaba estructuralmente a la sociedad y asumía dentro de ella un papel muy específico. Bueno, hay muchos otros autores que trabajan en distintas áreas, sobre todo los temas del lenguaje. Capaz el tema del lenguaje es importante en nuestro tema que es el análisis de la participación, de los procesos de participación. Acá en pantalla yo les estoy mostrando dos matrices grandes que son como una síntesis parcial de todo un cuerpo de teorizaciones y conceptualizaciones sobre los distintos tipos de participación. Entonces, por ejemplo, vemos acá subcategorías que tienen que ver con el hecho de que dentro de las organizaciones públicas hay distintos tipos de procesos de participación y que sería preciso, pertinente, clasificarlos de manera diferenciada a efectos de proceder con ellos de manera diferenciada. Por ejemplo, acá nos plantea que hay participación administrativa, política, social, ciudadana, comunitaria. Y dentro de la participación, por ejemplo, hay clasificaciones de una participación que se da, que hace una persona, por ejemplo, respecto a la organización pública, pero que en determinados momentos puede ser como usuario, en otro determinado momento puede ser como beneficiario, como cliente o como contribuyente. Es decir, hay distintos roles que puede ocupar una misma persona y que si se clasifica, se generarían una especie de canales. Entonces, suponemos que si nosotros clasificamos esa participación, fácilmente después se adapta a sistemas algorítmicos y sistemas de clasificación y manejo de grandes datos que le permitirían eventualmente en una aplicación tecnológica entrar y de acuerdo a la posición de uso de un servicio, por ejemplo, estatal o de la organización pública, entraría por otro canal. Esto ya, por ejemplo, para los programadores, significaría otro tipo de armado de esquemas algorítmicos para efectos de generar nuevos ciclos de funcionamiento. Después, en la otra de las matrices, en la otra tabla, es una tabla que nos permite ponderar niveles de participación, en cuanto toda participación no es, digamos, isomorfa, sino que tiene características diferenciadas de acuerdo al momento en el cual se interactúe, sobre todo en esta época donde tenemos en la región latinoamericana principalmente una proliferación de fenómenos de presupuesto participativo, una proliferación de fenómenos vinculados con el gobierno abierto, con el Estado abierto, donde la ciudadanía entra en masa con muchísimas cantidad de personas y participantes y quiere meterse en los procesos de gestión ordinaria que hace la organización pública, planificando, tomando decisiones sobre qué prioridades de inversión se deben tomar, haciendo control de implementación.
haciendo seguimiento de la planificación o de la implementación con, digamos, siguiendo un critical path method, es decir, viendo si un sistema de programación de tiempos y movimientos funciona bien, evaluando el cumplimiento de resultados, etcétera. ¿Qué pasa con esta tabla, con esta clasificación, que es uno de los principales avances de la tesis, donde se va teorizando cada una de estas etapas o niveles? Resulta que aquí con cada una de las subnumeraciones lo que uno permite es generar como una especie de cuadro de mando sintetizado que le permitirá principalmente a las personas o a los trabajadores de la organización pública también crear sistemas de organización y sistemas algorítmicos que optimicen estos procesos de participación, que se pueden convertir en procesos caóticos si no se anclan a dispositivos tecnológicos, que justamente es el contexto que les toca vivir la organización pública y al cual está obligado a adaptarse para poder responder a las demandas del tiempo. Es decir, la organización pública sí o sí tiene que manejar Big Data, sí o sí tiene que manejar procesos de automatización e instantanización, pero lo principal es que tiene que estar organizada y autoorganizada. Y esta clasificación le puede ayudar mucho para crear sistemas algorítmicos y responder a las distintas demandas. Entonces vemos acá entonces que este análisis de proceso nos va incluyendo no solo la participación como centro y su clasificación, sino que se articula con la tecnología y en efecto podría articularse con las teorizaciones de los post-tradicionales. En cuanto es pragmática, se basa en la autopoiesis, es decir, en la autoorganización o las estructuras caóticas, que es un concepto que el CLAD ha propuesto desde hace años, el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, como posibilidades que sean superadoras de el modelo de gobernanza moderna en sus limitaciones, ¿no? Podemos que el New Public Management o nueva gerencia pública y la nueva gobernanza, así como los nuevos weberianos, tienen que articularse en esquemas híbridos para poder responder a las distintas demandas que hay que demanda el tiempo y demás. Bueno, acá se me está acabando el tiempo y cerrando la idea, entonces tenemos tres conceptos como esenciales que los procesos de participación tienen que hacer, ¿no? Entonces, además de la autoorganización, también un acoplamiento estructural y una autodeterminación, es decir, implicar en los procesos internos, en los psicosociales, las emociones y sobre todo el compromiso y el pluralismo epistémico, la diversidad de perspectivas que pueden haber dentro de la organización pública a la hora de adaptar sus procesos. ¿A qué? Adaptarlos a la tecnología y adaptarlos a estos sistemas organizacionales para la participación, de tal manera que si la organización pública está obligada a hacer una rendición de cuentas, un proceso de gobierno abierto, una iniciativa de gobierno abierto, un presupuesto participativo, con estas dos herramientas y basados en estos teóricos puede responder de manera más óptima a lo que el entorno, digamos, que se le requiere. Finalmente, acá en la bibliografía hay un montón de bibliografía, un montón de datos, un montón de aplicaciones, pero en síntesis esto es lo que uno puede visualizar como los elementos de esta línea de trabajo. En la etapa posterior de trabajo de campo estoy recopilando más evidencia empírica, haciendo análisis de datos e incorporando otros autores que aún falta. Como siempre, todo proceso de tesis implica estos desafíos. Y bueno, espero encontrármelos más adelante y poderles compartirles la investigación completa. Nuevamente, muchas gracias al Centro de Estudios Organizacionales por permitir este espacio de difusión. Estaré atento para posteriormente canalizar dudas y consultas y espero que nos sigamos encontrando y departiendo en estos espacios. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.